Capítulo 1. Principios católicos del ecumenismo. El amor de Dios para con nosotros se manifestó en que el Padre envió al mundo a su Hijo unigénito para que, hecho hombre, redimiendo a todo el género humano, lo regenerara y lo congregara en unidad. Antes de ofrecerse a sí mismo en el ara de la cruz como hostia inmaculada, rogó al Padre por los creyentes diciendo: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros, a fin de que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:21. Instituyó en la Iglesia el sacramento admirable de la Eucaristía, por el cual se significa y realiza la unidad de la Iglesia. Dio a sus discípulos el mandamiento nuevo, el mandamiento nuevo del amor mutuo, y les prometió el Espíritu Paráclito, que, Señor y dador de vida, permanecería en ellos para siempre. Exaltado en la cruz y glorificado, el Señor Jesús derramó el Espíritu prometido, mediante el cual llamó y congregó al pueblo de la nueva alianza, que es la Iglesia, en unidad de fe, esperanza y amor, como enseña el apóstol: un solo cuerpo y un solo espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 4, del 4 al 5. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Colosenses 3, 27 al 28. El Espíritu Santo, que habita en los creyentes y llena y gobierna toda la Iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia. Él, el Espíritu Santo, es el que obra la distribución de gracias y servicios, enriqueciendo a la Iglesia de Jesucristo con diferentes dones para la consumación de los santos en orden a la obra del ministerio, a la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Para establecer esta su santa Iglesia en todo el mundo hasta la consumación de los tiempos, Cristo confió al colegio de los 12 la tarea de enseñar, gobernar y santificar. Entre ellos eligió a Pedro, sobre el que decidió edificar su iglesia. Después de la confesión de fe, le prometió las llaves del reino de los cielos, y después de la profesión de amor de éste, le encomendó a todas las ovejas para confirmarlas en la fe y apacentarlas en la perfecta unidad, permaneciendo eternamente el mismo Jesucristo como piedra angular definitiva y pastor de nuestras almas. Jesucristo quiere que, mediante la predicación fiel del Evangelio y la administración de los sacramentos, así como por el gobierno en el amor de los apóstoles y de sus sucesores, esto es, de los obispos con su cabeza, el sucesor de Pedro, con la ayuda del Espíritu Santo, su pueblo crezca y lleve a la perfección su comunión en la unidad, en la confesión de una sola fe, en la celebración común del culto divino y en la concordia fraterna de la familia de Dios. Así, la Iglesia, único rebaño de Dios, como signo levantado entre las naciones, comunicando el Evangelio de la paz a todo el género humano, peregrina en esperanza hacia la meta de la patria celeste. Este es el misterio sagrado de la unidad de la Iglesia. Este es el misterio sagrado de la unidad de la Iglesia. En Cristo y por Cristo, obrando el Espíritu Santo la variedad de funciones.
El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. En esta una y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en los siglos posteriores surgieron disensiones más amplias, y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia católica, y a veces no sin culpa de los hombres por ambas partes. Sin embargo, quienes ahora nacen en estas comunidades y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia católica los abraza con respeto y amor fraternos. En efecto, los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica. Es verdad que a causa de las diferentes discrepancias vigentes entre ellos y la Iglesia católica, tanto en materia doctrinal y a veces también disciplinar, como en lo referente a la estructura de la Iglesia, se oponen no pocos obstáculos, a veces muy graves, a la plena comunión eclesiástica, los cuales intenta superar el movimiento ecuménico. No obstante, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia católica como hermanos en el Señor. Además de los elementos o bienes que conjuntamente edifican y dan vida a la propia Iglesia, se pueden encontrar algunos, más aún muchísimos y muy valiosos, fuera del recinto visible de la Iglesia católica: la palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo, y los elementos visibles, que son todas estas realidades que proceden de Cristo y conducen a Él, pertenecen por derecho a la única Iglesia de Cristo. Nuestros hermanos separados practican también no pocas acciones sagradas de la religión cristiana, las cuales de distintos modos, según la diversa condición de cada iglesia o comunidad, pueden sin duda producir realmente la vida de la gracia, y deben ser consideradas aptas para abrir el acceso a la comunión de la salvación. Por tanto, las mismas iglesias y comunidades separadas, aunque creemos que padecen deficiencias, de ninguna manera carecen de significación y peso en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de gracia y verdad que fue confiada a la Iglesia católica. Sin embargo, los hermanos separados de nosotros, individualmente y en sus comunidades e iglesias, no disfrutan de aquella unidad que Jesucristo quiso otorgar a todos aquellos que regeneró y vivificó para un solo cuerpo y una vida nueva, y que la Sagrada Escritura y la venerable tradición de la Iglesia confiesan. Pues solamente por medio de la Iglesia católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico, presidido por Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente todos los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. Este pueblo, durante su peregrinación terrestre, aunque permanezca sujeto al pecado en sus miembros, crece en Cristo y es guiado suavemente por Dios, según sus secretos designios, hasta que llegue gozoso
a la plenitud total de la gloria eterna en la Jerusalén celestial. Como quiera que hoy, en muchas partes del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se hacen múltiples esfuerzos con la oración, la palabra y la acción para llegar a aquella plenitud de unidad que Jesucristo quiere. Este Santo Sínodo exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, participen diligentemente en el trabajo ecuménico. Por movimiento ecuménico se entienden las actividades e iniciativas que, según las diferentes necesidades de la Iglesia y las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a fomentar la unidad de los cristianos, como son, en primer lugar, todos los esfuerzos para eliminar palabras, juicios y acciones que no respondan, según la justicia y la verdad, a la condición de los hermanos separados, y que por lo mismo hagan más difíciles las relaciones mutuas con ellos. Después, en las reuniones de cristianos de las diferentes iglesias o comunidades organizadas con espíritu religioso, el diálogo entablado entre expertos adecuadamente formados, en el que cada uno explica con mayor profundidad la doctrina de su comunión y presentan con claridad sus características. Pues por medio de este diálogo todos adquieren un conocimiento más auténtico y una estima más justa de la doctrina y de la vida de cada comunión. Además, también las comuniones consiguen una mayor colaboración en aquellas obligaciones en pro del bien común exigidas por toda conciencia cristiana, y se reúnen, en cuanto es posible, en la oración unánime. Finalmente, todos examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo sobre la Iglesia y emprenden valientemente, como conviene, la obra de renovación y de reforma. Todo esto, cuando lo llevan a cabo los fieles de la Iglesia católica con prudencia y paciencia, bajo la vigilancia de los pastores, contribuye al bien de la justicia y de la verdad, de la concordia y de la colaboración, del espíritu fraterno y de la unión, para que poco a poco, por este camino, una vez superados los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en la única celebración de la Eucaristía, para aquella unidad de una sola y única Iglesia que Cristo concedió desde el principio a su Iglesia y que creemos que subsiste indefectible en la Iglesia católica, y esperamos que crezca cada día hasta la consumación de los tiempos. Es evidente que el trabajo de preparación y reconciliación de aquellos que desean particularmente la plena comunión católica se diferencia por su propia naturaleza de la obra ecuménica. Sin embargo, no existe ninguna oposición, puesto que ambas proceden del designio admirable de Dios. Es necesario que los fieles católicos, en la acción ecuménica, se preocupen sin duda de los hermanos separados, orando por ellos, tratando con ellos de las cosas de la Iglesia, dando los primeros pasos hacia ellos, pero sobre todo ellos mismos deben considerar con ánimo sincero y atento todo aquello que hay que renovar y llevar a cabo en la propia familia católica, para que su vida dé un testimonio más fiel y más claro de la doctrina y de las normas entregadas por Cristo por medio de los apóstoles. Pues aunque la Iglesia católica está enriquecida por toda la verdad revelada por Dios y todos los medios de la gracia, sin embargo sus miembros no viven con todo el fervor que a ello corresponde. De suerte que el rostro de la Iglesia resplandece menos ante nuestros hermanos separados y el mundo entero, y se retrasa el crecimiento del reino de Dios. Por lo tanto,
Todos los católicos deben tender a la perfección cristiana, y cada uno según su condición, esforzarse para que la Iglesia, que lleva en su cuerpo la humildad y mortificación de Jesús, se purifique y se renueve cada día más, hasta que Cristo se la presente a sí mismo gloriosa, sin mancha ni arruga. Guardando la unidad en lo necesario, todos en la Iglesia, cada uno según la función que le ha sido encomendada, mantenga la debida libertad, tanto en las varias formas de vida espiritual y de disciplina como en la diversidad de ritos litúrgicos, e incluso en la elaboración teológica de la verdad revelada. Pero en todo practiquen la caridad, pues con este modo de proceder, ellos mismos manifestarán cada vez más plenamente a un tiempo la catolicidad digna de tal nombre y la apostolicidad de la Iglesia. Por otra parte, es necesario que los católicos reconozcan con gozo y aprecien los bienes verdaderamente cristianos, procedentes del patrimonio común que se encuentran en nuestros hermanos separados. Es justo y saludable reconocer las riquezas de Cristo y las obras de virtud en la vida de otros que dan testimonio de Cristo. A veces hasta el derramamiento de la sangre. Dios es siempre admirable y digno de admiración en sus obras. No hay que olvidar tampoco que todo lo que la gracia del Espíritu Santo obra en los hermanos separados puede contribuir también a nuestra edificación. Todo lo que es verdaderamente cristiano no se opone nunca a los bienes auténticos de la fe. Es más, siempre pueden conseguir que se alcance de modo más perfecto el misterio de Cristo y de la Iglesia. Sin embargo, las divisiones entre los cristianos son un obstáculo para que la Iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad que le es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el bautismo, están sin embargo separados de su plena comunión. Incluso se hace más difícil para la propia Iglesia expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida. Este sagrado sínodo advierte con gozo que aumenta de día en día la participación de los fieles católicos en la actividad ecuménica y la recomienda a los obispos en todo el mundo para que la promuevan con interés y la dirijan con prudencia.